Supongo que muchas de las charlas de epilepsia que han recibido son charlas en las cuales se ha hablado de muchos temas, de muchos términos, pero se ha hablado sobre todo de, de aspectos relacionados con lo que todos tenemos en cuenta o todos sabemos de la epilepsia, ¿no? Que es el aspecto de diagnóstico, de en qué consiste una crisis, en qué consiste una epilepsia, cómo es el tratamiento, qué tratamientos hay, las novedades que hay, todo este tipo de cosas. Yo quería salirme un poco de esto en términos de plantear que dos cosas. El primer concepto, el concepto de que hay algo más allá de diagnóstico, tratamiento y de hablar siempre de ese tema. Y en segundo lugar, que yo creo que hablar de este tema puede ser muy interesante desde el punto de vista de que quizá es uno de los temas que a mí me han... Con permiso, a mí me gusta. Con permiso, a mí me gusta más estar. Si no hay una mesa entre la persona que habla y los que escuchan, y eso no debe ser. Yo creo que este tema también es muy interesante porque da pie a entender que, como le digo yo a muchos pacientes, el protagonista de la historia eres tú, no el médico que te trata. Y aquí hay mucho que hacer por parte de los pacientes. Y quizá es lo que da pie a plantear estos términos, en términos de la íntima relación que hay entre lo que sería el cerebro, lo que sería el sistema nervioso y el aparato gastrointestinal. ¿De acuerdo? Este es un dato, esto es una diapositiva que, bueno, a pesar de lo que he dicho, más o menos siempre hay que empezar. Todos sabemos en qué consiste la epilepsia, en qué consisten los ataques epilépticos. Sabemos que la epilepsia puede tener muchas etiologías, muchas causas, pero sobre todo lo que sabemos también es que puede haber muchos factores agravantes o factores que alivian. Pues un ejemplo clásico, a un paciente cuando le diagnostican una epilepsia le dicen que no beba alcohol, pero hay muchas cosas más allá de eso. O le dicen que lleva un ritmo de sueño regular, pero hay muchas cosas más allá de eso. Estamos hablando, como sabéis, de una enfermedad prevalente y de una enfermedad con una alta tasa de recurrencia. Y en esa tasa de recurrencia es lo que cada una de las personas que sufren epilepsia pueden actuar a título individual, entendiendo que esa recurrencia también depende de lo que hagan y en este aspecto también. Y por eso quería plantear este aspecto un poquito novedoso, y es el del eje intestino-cerebro. Es decir, el eje intestino-cerebro es una compleja red de comunicación que es bidireccional, del cerebro al intestino y del intestino al cerebro, ¿de acuerdo? Y comunica lo que son los centros nerviosos clásicos que todos conocemos con el sistema nervioso entérico. ¿Qué es el sistema nervioso entérico? El sistema nervioso entérico es un conjunto de nervios, la mayoría de ellos relacionados con el nervio vago, que tienen mucho que ver con el funcionamiento eléctrico del sistema nervioso, perdón, del sistema intestinal, pero que influyen también mucho en eso, ¿vale? Y por tanto es una conexión fundamental entre esos centros cerebrales y emocionales del cerebro con el funcionamiento del intestino, con cosas mucho más complejas, como ya veremos. Y por tanto es algo que, como tiene que ver mucho con el sistema nervioso, con la actividad eléctrica del sistema nervioso, el hecho de que esté equilibrado o desequilibrado tiene muchas consecuencias. Tradicionalmente se ha hecho la subdivisión, pues por ejemplo, persona con un intestino irritable, pues se piensa en el intestino, y le miran el intestino, y le miran el estómago, a ver si tiene una úlcera, a ver si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, a ver si tiene cualquier otra cosa. No, hay una íntima relación entre ellos, hasta el punto de que, por ejemplo, por mencionar algo que no tiene que ver con la epilepsia, en el intestino irritable se está planteando si la enfermedad viene de arriba abajo o de abajo arriba. ¿De acuerdo? Y hay muchos elementos en ese intestino-cerebro. El elemento fundamental es el nervio vago. El nervio vago es el nervio que se encarga de la inervación de prácticamente todo ese tubo digestivo, y esa inervación tiene mucho que ver en la relación entre ese tubo digestivo y su aparato eléctrico con el cerebro. ¿De acuerdo? Pero también en ese tubo digestivo se van a fabricar, y no solo en el cerebro, neurotransmisores y sustancias neuromoduladoras, sustancias que modulan la respuesta de nuestro cerebro. También que modulan la respuesta eléctrica de nuestro cerebro. Indudablemente ese intestino tiene mucho que ver con el sistema inmune. Ese intestino es la primera barrera que muchas veces tienen las bacterias o virus o el germen que sea para entrar o no entrar en nuestro cuerpo. También tiene mucho que ver con metabolitos que pueden fabricar las propias bacterias de ese intestino y que sirven para los procesos que se hagan allí. Si no hubiera bacterias en el intestino de la vaca no podría digerir la hierba, se moriría de hambre.
Por tanto, no solo cuando pensamos en que el cerebro hay una barrera que le separa del resto de estructuras, por ejemplo, la barrera metacefálica, también tenemos que pensar que otras estructuras tienen una barrera que es igualmente importante, la barrera intestinal. Y tiene mucho que ver con la síntesis de hormonas. Por ejemplo, gran parte, todos habéis oído hablar de la serotonina, tiene mucho que ver con la depresión, con la ansiedad. Casi toda la serotonina que se fabrica en nuestro cuerpo se fabrica en el intestino. ¿De acuerdo? Y dentro de ese intestino está el apartado de la microbiota intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la microbiota intestinal? La microbiota intestinal es un conjunto de billones de microorganismos que tienen un papel muy importante tanto en la digestión, en la síntesis de nutrientes esenciales, ojo, no solo en la absorción, no solo en la digestión, en la síntesis de nutrientes esenciales, luego veremos, y en la modulación de nuestro sistema inmune. Muchas alteraciones del sistema inmune son alteraciones del sistema inmune que primero ocurren en el intestino. Y por tanto, la disfunción de esto no solo tiene que ver con que haya problemas a nivel gastrointestinal, sino problemas también a nivel neurológico. Esta charla va de intentar entender qué es eso de la microbiota. Pues la microbiota son un montón de bacterias. Habitualmente, bueno, pues según los estudios, los primeros estudios que yo leí hablaban de 127 grupos diferentes de bacterias, ahora ya se dice que son 249. De ellas 94 son las fundamentales, pero principalmente estas, ¿vale? Estas bacterias que no es para aprendérselas, pero por lo menos que nos suenen, ¿vale? Los actinobacterias se mencionan mucho ahora cada vez más, ¿vale? Los bacteroidetes se considera que son esas bacterias que, digamos, ayudan a que el intestino funcione bien, que nos ayudan en las funciones neurológicas derivadas de que el intestino funcione bien. A muchos gurús del coaching, del mindfulness y de la neurociencia los vais a oír escuchar de las bacteroidetes, ¿vale? Esa microbiota intestinal cambia según en qué parte del intestino entendamos y sabemos, o sea, estemos en el intestino delgado es diferente que el intestino grueso, por tanto, cuidar la flora intestinal del intestino delgado no implica hacer lo mismo que cuidar la flora intestinal del intestino grueso y sabemos, ya está calificado, que de eso hay unas bacterias que son beneficiosas y otras que son perjudiciales. Lactobacillus, esta es una palabra que nos suena, ¿no? ¿Vale? Bifidobacterium o los bífidus. Esta es una palabra que nos suena, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y hay otra cosa importante, y es la flora cambia a lo largo de la vida. ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo que ocurre al nacer. Lo que ocurre al nacer es que tenemos sobre todo de esas actinobacterias, tenemos una cantidad muy importante, todo lo que está en verde. Conforme vamos creciendo, el porcentaje de bacteroidetes, que es eso que otra cosa que he mencionado, va aumentando, ¿vale? Pero también puede ir aumentando el porcentaje de otras bacterias que ya las veis señaladas en rojo, ya son un color menos agradable, incluso otras que las veis señaladas ahí en amarillo, ¿vale? Y eso depende. Pero fijaros, por ejemplo, en un individuo adolescente, según que esté malnutrido, que reciba un tratamiento antibiótico o que esté sano, fijaros cómo cambian los colores. ¿De acuerdo? Y este es un poco el planteamiento de todo lo que hace la microbiota. Fundamentalmente lo que está en verde son las bacterias que son más bien las buenas, ¿vale? Os he mencionado otra vez las bifidobacterias, los bífidus y los lactobacillus. También hay otras bacterias como las pseudobacterias y luego hay otras que son peores, ¿vale? Habéis oído hablar de estafilococos, la pseudomonas, los cocos gram-negativos, los anaerobios, ¿vale? Y todas estas bacterias que tienen que ver mucho con la actividad metabólica del intestino, es decir, tienen que ver con la salud del intestino. Ojo, son 1 o 2 kilos de bacterias que tienen que ver con la digestión. Hay algunos procesos digestivos que si no existieran esas bacterias no se podrían realizar, incluidos algunos de absorción de nutrientes esenciales. Tienen que ver con el efecto barrera, es decir, el efecto de evitar que agentes perjudiciales atraviesen la pared intestinal y penetren en el cuerpo. También con la síntesis de determinadas sustancias, como luego veremos, o con coger los nutrientes que le damos, si le damos los nutrientes buenos y hacer una adecuada síntesis, con la modificación del sistema inmune, y de hecho muchas enfermedades inflamatorias que encontramos en el intestino y que tienen repercusión en el sistema nervioso, incluso algunas de las cuales producen epilepsia, se producen por alteración del sistema inmune, ¿de acuerdo? Y con la relación con el cerebro. Entonces, esta microbiota ya se sabe, esto es algo que no es motivo de discusión, otra cosa es que luego hablaremos de la epilepsia, pero ya se sabe que
La dieta influye decisivamente en esa microbiota, y las dietas que todos conocemos, pero se sabe que no es que la microbiota es algo que esté ahí de manera estática, es que nosotros con la dieta podemos modificar nuestra microbiota. Se sabe, como ya les he dicho, que la microbiota cambia con la edad. Se sabe que determinadas cosas que tomemos, fundamentalmente los antibióticos, pueden influir mucho sobre esa microbiota, a veces para mal, a veces para bien. Por ejemplo, hay una enfermedad que se puede producir en el intestino que se llama colitis pseudomembranosa, que se produce por ese exceso de antibióticos que acaban matando demasiada microbiota, pero sin embargo hay otros casos en los que hay una sobrepoblación de microbiota y puede convenir hasta como hacer una especie de limpieza o purga del intestino. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Parkinson se ha demostrado que tienen demasiada población de microbiota. Por tanto, un paciente, según la enfermedad que tenga, a lo mejor habrá que primero saber cuál es la composición cualitativa, no simplemente añadir. Y se sabe que hay algunos factores genéticos y algunas enfermedades que pueden alterar la microbiota. Enfermedades inflamatorias, diabetes, otras alteraciones metabólicas, ¿de acuerdo? Y eso puede contribuir al desarrollo de diferentes patologías, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dos enfermedades inflamatorias que alteran mucho la microbiota, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La obesidad, el síndrome metabólico, altera mucho la microbiota. Síndrome del intestino irritable. Síndrome del intestino irritable muchas veces no encuentras lesiones, pero si analizas la microbiota ves que está alterada. Y es un cuadro en el cual muchas personas al final no tienen solución porque realmente no les encuentran nada concreto que tratar. No hay una úlcera, no hay una inflamación en el intestino, no hay un sangrado, no hay un pólipo, ¿de acuerdo? Y no por supuesto, no tiene colitis, supongo. En algunos casos no. En algunos casos te encuentras simplemente que el intestino, bueno, pues hay una serie de trastornos en el movimiento intestinal, al paciente le duele. Lo he bajado todo por ahí, ¿eh? Sí. Por eso. Pero en algunos casos no encuentras una inflamación, lo que encuentras es que la microbiota está alterada. ¿Vale? Pero tú miras las paredes del intestino, tú haces una biopsia del intestino, bueno, si haces una biopsia te encuentras la microbiota, pero si tú, por ejemplo, haces una colonoscopia, a lo mejor no ves nada, salvo que analices la microbiota. ¿Vale? Y la disbiosis, es decir, la alteración de la microbiota, se ha alterado con un mayor riesgo no solo de enfermedades neurológicas, sino también de enfermedades cardiovasculares. Entonces, por poner ejemplos, ya yéndonos al mundo de la epilepsia. Se ha demostrado que las personas con epilepsia tienen, y sobre todo con epilepsia más rebelde al tratamiento, tienen una microbiota intestinal diferente de las personas sanas e incluso diferente de las personas en las que responden al tratamiento antiepiléptico. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a darle la vuelta a eso. Si yo tengo una epilepsia, a lo mejor analizar la microbiota sirve para saber si ahí tengo una fuente de resistencia a la medicación que me están dando. Nadie se ha planteado, sí que nos lo hemos planteado, pero pocas veces se plantea uno no si le están dando la medicación correcta, sino si la estoy absorbiendo, por ejemplo. Como he dicho, después del tratamiento farmacológico se observan cambios en la microbiota de pacientes y esos cambios son diferentes según la respuesta al tratamiento farmacológico. Y incluso se ha visto que hay algunos tipos de bacterias que están específicamente asociados con diferentes tipos de epilepsia y esto ocurre mucho, sobre todo en epilepsia en niños. ¿Vale? Hay, por ejemplo, les menciono tres que no voy a repetir porque hasta a mí me cuesta, pero bueno, simplemente que sirva de ejemplo. ¿Vale? Hablando de epilepsia resistente a los medicamentos, entre el 30 y el 40% de las personas sabemos que pueden ser resistentes a los tratamientos que hay. Eso es fundamentalmente los nuevos medicamentos que hay, algunos han mejorado la eficacia, pero sobre todo lo que han mejorado es, digamos, el balance entre beneficio y riesgo, ¿vale? Bueno, pues aún tenemos un 30-40% de pacientes epilépticos en los cuales a pesar del tratamiento sigue habiendo crisis. Bueno, pues en estos pacientes a lo mejor nos tenemos que plantear qué pasa con la microbiota de esos pacientes, porque cuando se ha estudiado se ha visto que en muchos de ellos la microbiota está alterada. ¿Vale? Es decir, como ya he dicho, hay diferencias y por tanto modificar esta microbiota podría no solo mejorar la respuesta al tratamiento, sino también mejorar la tolerancia al tratamiento. Como ya he dicho antes, la microbiota es necesaria a veces para la digestión de determinados alimentos. Bueno, pues también para la digestión de determinados fármacos. Muchas veces nos encontramos en la consulta a un paciente que le das una medicación y le sienta mal, le das otra y le sienta mal, le das otra y le sienta mal. Y las tres que le das son completamente diferentes, se absorben en sitios diferentes, unas se metabolizan por el hígado, otras por el riñón, aunque todas se absorban por el intestino y todas le sientan mal. ¿No será la microbiota?
Bueno, pues en muchos casos se ha demostrado que es la microbiota. Quizá la única diferencia aquí que tener en cuenta es que quizá no tengamos suficientemente desarrollados los estudios clínicos que nos permiten decir, ojo, igual que le haces un electro o le haces una resonancia, a lo mejor tienes que hacer esto. Pero cuando se ha investigado, cuando se han sometido a estudios de investigación, se han comprobado cosas como estas. Y lo mismo con la epilepsia no es resistente, sino también con la epilepsia sensible a medicamentos, ¿vale? Es decir, en la epilepsia de los pacientes que les das un tratamiento antiepiléptico y responden bien, normalmente responden al primer fármaco o ves que enseguida van bien, se ha encontrado que la microbiota intestinal se parece mucho a la de las personas sin epilepsia. O si difiere quizá en la composición de bacterias de esa microbiota, pero dentro del grupo de las buenas. Es decir, dentro del grupo de las que son beneficiosas para el funcionamiento intestinal. ¿De acuerdo? Lógicamente, bueno, pues como hay apunto, esto tiene muchas implicaciones clínicas. Tanto en análisis, entender que a lo mejor pacientes resistentes a la medicación son pacientes que a lo mejor no es que la medicación no sea la adecuada, sino que hay otro elemento, como a lo mejor analizar qué podemos hacer en esos pacientes resistentes a la medicación, no desde el punto de vista de cambiar el fármaco, para hacer que sean pacientes con una epilepsia que responde a la medicación. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de lo de niños, que por ejemplo se ha visto que el aumento de estas bacterias, ¿vale?, hace que los pacientes bebés sean más rebeldes al tratamiento antiepiléptico, ¿vale? Que la disminución de estas bacterias hacen que sean más resistentes. ¿Se acuerdan de cuando he mencionado los bacteroidetes, que son lo que he dicho que son buenos sobre todo desde el punto de vista psicológico? Pues ahí vuelven a estar. Las actinobacterias, que las he mencionado al principio como son de las bacterias buenas, pues ahí vuelven a estar. E incluso se han hecho ya estudios experimentales con animales. Estos no, pero bueno, unos primos de estos, ¿vale? Y, por ejemplo, en ratas expuestas sometidas a estrés crónico o sometidas a tratamientos proconvulsivantes, se han visto que aparecía una epilepsia, que a veces solo cambiando la microbiota, con un trasplante de microbiota, luego veremos lo que es eso, la epilepsia mejoraba. ¿De acuerdo? Se ha visto que la inducción de inflamación intestinal hacía que, o sea, grupos de ratas con la misma tendencia a sufrir epilepsia, modificadas para que tuvieran la misma tendencia a sufrir epilepsia. En unas de ellas se inducía con ese producto una inflamación del intestino, en otras no se inducía una inflamación intestinal, pues había epilepsia en unas y no en otras. Y se ha visto que haciendo en algunas de esas ratas modificadas genéticamente un trasplante de microbiota, se producía, sin cambiar nada más, una reducción significativa en la frecuencia y duración de las convulsiones. Lógicamente, estos estudios de experimentación se hacen en ratas porque no se trata de hacer experimentación humana. Pero estos datos, así como hay otros modelos animales que para según qué enfermedades son más complejos de manejar, pues por ejemplo en la enfermedad de Parkinson uno no sirve las ratas, uno toca hormonas, más complicado, ¿vale? Pero en estos casos, como estamos hablando de actividad convulsiva, se ha podido hacer, lógicamente, con ratas, por tanto se puede hacer con poblaciones mucho más grandes y se ha podido comprobar esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se... Vale, esto es lo que ocurre, pero ¿cómo ocurre? ¿Vale? Bueno, pues ocurre fundamentalmente por tres caminos. Primer camino, señalización nerviosa, ¿vale? Es decir, es como si hubiera un cable del intestino al cerebro y el cable es el nervio vago, ¿vale? Y el origen del cable es lo que se llama, son los plexos nerviosos o el sistema neuroentérico, que tiene dos plexos, uno que se llama plexo de Meissner, que es como más superficial, y otro plexo de Auer, que son plexos que están como en la pared del intestino. Por tanto, lo que ocurre en la luz del intestino tiene mucho que ver con lo que ocurre en la pared. La otra es la respuesta inmune, ¿de acuerdo? Es decir, la respuesta inmune implica que la capacidad de nuestro intestino de defenderse frente a la agresión de una bacteria que le quiere atacar puede ser mejor o peor, que a veces se producen alteraciones autoinmunes, es decir, enfermedades en las cuales el sistema inmune, inducido por una infección, ataca al propio cuerpo, por eso se llaman autoinmunes, ¿de acuerdo? Y en otras cosas lo que ocurre es que simplemente esa inflamación significa un foco de inflamación en una parte del cuerpo. Eso significa un mayor riesgo de que algo que esté agrediendo al cuerpo, como por ejemplo la epilepsia,
pueda presentarse más fácilmente. Y por último, la modulación endocrina. Es decir, los metabolismos fabricados por esa microbiota, el procesamiento que esa microbiota ayuda a hacer al intestino, significa que se fabrican o no se fabrican sustancias que tienen mucho que ver con la función cerebral y la excitabilidad neuronal. Es decir, algunos de los neurotransmisores que, sobre los que intentamos influir con algunos fármacos antiepilépticos que utilizamos en la clínica habitual, son neurotransmisores que su fabricación desde la microbiota intestinal es clave para la cantidad de ese neurotransmisor que haya en el cuerpo. Es decir, que realmente es como si estuviéramos, en cierto modo, al modificar la microbiota, haciendo que esa sustancia, que por ejemplo, una sustancia que depende mucho de esto es el GABA. Pues el ácido gamma-aminobutírico GABA es una sustancia inhibidora. Nosotros a veces damos fármacos GABAérgicos para tratar la epilepsia. Por ejemplo, les sonará la gabapentina o la pregabalina, ¿de acuerdo? O el clonazepam, ribotril, o el clobazam, noyafren. Todos esos son fármacos que actúan potenciando o aumentando los niveles de GABA en el cerebro. Bueno, pues ¿por qué no los vamos a aumentar de esta manera? Entonces, en cuanto al sistema nervioso, no entretenerme mucho, pero simplemente decir eso, ¿vale? Que hay una serie de neuronas que están en la pared del intestino, que esas neuronas utilizan diversos neurotransmisores o diversas neurotransmisores para comunicarse entre ellas. Que esas neuronas están directamente comunicadas con el cerebro a través del nervio vago. El nervio vago entra al cerebro más o menos a nivel del bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? O sea, la parte posterior del cerebro. Y de hecho, el nervio vago es el nervio por el que viajan las lesiones, por el que llegan al cerebro, uno de los dos caminos por los que llegan al cerebro las lesiones que producen la enfermedad de Parkinson. Porque la enfermedad de Parkinson también comienza aquí, en el intestino. Eso lo contaré otro día. Entonces, por hablar del tema de la conexión microbiota, VN es nervio vago, vagus nerve en inglés, ¿vale? Y entonces, en el interior de la pared del intestino está esto que pone SN, que es el sistema neuroentérico, que son un montón de neuronas que están en la pared del intestino. Y esas neuronas, lógicamente, hay algunas que son más superficiales y otras más profundas. Están como en dos capas, una más cerca de la luz del intestino y otra más profunda. Bueno, pues estas neuronas están muy íntimamente relacionadas con conexiones que luego, por el nervio vago, llegan al cerebro. Luego también hay luego la primera vía que hemos dicho es, por tanto, la vía puramente neurológica de la neurotransmisión, la vía eléctrica, por ejemplo. Luego hemos hablado de la vía endocrina, ¿vale? En primer lugar, las bacterias intestinales producen neurotransmisores. He mencionado el GABA, pero también está la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Recientemente han salido publicados un montón de artículos que dicen que influir sobre la serotonina también mejora la actividad eléctrica cerebral en pacientes con epilepsia. ¿De acuerdo? Es decir, ha venido a avalar que medicamentos que actúan sobre la serotonina, ojo que la mayoría de ellos son antiepilépticos. ¿De acuerdo? Perdón, antiepilépticos no, antidepresivos. Aunque recientemente acaba de salir un antiepiléptico que el mecanismo de acción es actuando sobre la serotonina. Bueno, pues ¿por qué en lugar de dar un medicamento que actúa sobre la serotonina no podemos hacer que nuestro cuerpo fabrique más serotonina? Pues aquí lo tenemos. Además de eso, esto influye sobre los ejes fundamentales en el funcionamiento hormonal del cuerpo. Eje hipotálamo pituitario renal, es decir, un eje que va del hipotálamo a la hipófisis, a las glándulas suprarrenales. Exactamente este, ¿vale? Fíjense de qué hormonas estamos hablando. Estamos hablando de ACTH, estamos hablando del cortisol. Ahora se habla mucho del cortisol como neurotransmisor excitatorio, pero excitatorio tanto desde el punto de vista eléctrico como desde un punto de vista psicológico. A mucha gente dice que estás estresado porque no haces más que fabricar cortisol. Bueno, pues eso también tiene que ver con el eje intestino-cerebro. Y por último, ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta que son fundamentales para el normal funcionamiento del cuerpo y para el normal funcionamiento eléctrico del sistema nervioso, fíjese lo que dice, los ácidos grasos de cadena corta son producidos por la fermentación microbiana. Si no hay unas buenas bacterias que hagan la fermentación de esos nutrientes que les damos, no vamos a tener esos ácidos grasos, fundamentales para el normal equilibrio eléctrico del intestino y de todo lo que está conectado con él.
y también para el normal funcionamiento de la barrera que el intestino hace para que no entren sustancias nocivas y de la barrera que en el cerebro hay para que desde la sangre no le entren sustancias nocivas. Esto es más o menos lo que he mencionado, serotonina, otras células y la modulación con esos neurotransmisores de actividad cerebral. Por poner un ejemplo, simplemente esto lo menciono no por acordarse, sino porque luego retomaré alguna de las palabras que voy a decir. Ácido butírico. Mejora la función mitocondrial, protege contra el estrés oxidativo y previene la apoptosis neuronal. ¿Qué enfermedad se produce por apoptosis? Por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando una neurona está en apoptosis? Que es eléctricamente más inestable. Por tanto, es más fácil que en esa neurona aparezca una descarga sincrónica como es en la epilepsia. ¿De acuerdo? Ácido propiónico. Atenúa el daño mitocondrial, también apoptosis del hipocampo. ¿Qué hay en el hipocampo? El hipocampo es el almacén de la memoria. ¿Cuántas personas con epilepsia dicen es que además me falla la memoria? ¿Vale? Pues el hipocampo. ¿De acuerdo? Pero es que además hay otra cosa y es, ¿qué es la mitocondria? La mitocondria es la parte de nuestra célula que obtiene energía. Es como el pulmón de la célula. Por tanto, si no hay mitocondria, se acaba todo. Muchas enfermedades neurodegenerativas que estamos tratando hoy en día las estamos tratando, de hecho, en el norte de Europa, patrocinado por el Instituto Karolinska, se está haciendo un estudio con una vitamina que lo único que hace es mejorar la función mitocondrial. Ya está. Punto. Mejorar el cómo la mitocondria obtiene energía. Ya está. Y luego, pues, por ejemplo, la dieta cetogénica, que ya la mencionaré más adelante, pero la dieta cetogénica lo que hace es mejorar el perfil de esos AGCC, ácidos grasos de cadena corta, que hemos mencionado antes. Pero quedémonos con las dos, ácido butírico, ácido propiónico y dieta cetogénica. Luego ya hablaremos de eso. ¿Vale? Y la última es la inmunidad. Hemos hablado del sistema nervioso, hemos hablado del sistema endocrino, la tercera vía como esa microbiota influye en el cerebro es la inmunidad. Por muchos mecanismos. ¿Vale? Por ejemplo, desde que somos un embrión en el vientre de nuestra madre, ahí ya estamos creando microbiota. ¿Vale? En la infancia, mecanismos inflamatorios, calprotectina, calreticulina. ¿Qué es la calprotectina? La calprotectina es el análisis que ahora le hacen a una persona para ver si la función enzimática de su intestino es correcta. Cuando no lo es, la calprotectina se altera. ¿Vale? Y la alteración de la inflamación en el intestino produce que se liberen sustancias proinflamatorias que también afectan al cerebro. ¿Qué ocurre cuando un cerebro con epilepsia se inflama? Que aparecen convulsiones. Voy a poner un ejemplo del sistema inmune que incluso puede sonar hasta sorprendente. En el año 1991, un tal Giuseppe Gobi describió un síndrome, lógicamente como era italiano, se llamaba Giuseppe Gobi, le llamó síndrome de Gobi, ¿vale? Que aparecía en niños que tenían una enfermedad celíaca. En la enfermedad celíaca, ¿qué ocurre? Que hay una intolerancia al gluten. Se produce una alteración del sistema inmune y se produce una serie de lesiones que inflaman el intestino. Bueno, pues esa alteración inflamatoria que aparecía en determinados niños que producían una intolerancia al gluten, él la describió porque esos niños de repente empezaban a tener epilepsia. Y analizando los casos de esos niños con epilepsia, que por las características de la epilepsia parecía que era del lóbulo occipital, se dio que esa alteración inmune del intestino producía una serie de reacciones también inmunes en su cerebro y también inflamatorias en su cerebro, y en el cerebro de esos niños se describieron la aparición de unas calcificaciones, es decir, el lóbulo occipital se inflamaba y se formaban como unas cicatrices. Las cicatrices, lógicamente, al irritar el cerebro que tienen al lado, producían crisis epilépticas. Crisis epilépticas muy caracterizadas por sintomatología visual, porque eran crisis del lóbulo occipital. Se llamó síndrome de Gobi. Está vinculado a una alteración y está vinculado a un perfil especial del sistema inmune. Entonces sabemos que hay personas en las que el sistema inmune, de alguna manera, digamos que son más propensas a tener enfermedad del sistema inmune que otras. Bueno, pues el síndrome de Gobi fue descrito partiendo, o sea, el síndrome de Gobi es epilepsia en niños con alteración del sistema inmune que produce una enfermedad celíaca. Eso es.
Luego Giuseppe Gobi dijo que se le ocurría en italiano, que es mentira. También hay españoles en los que les ha ocurrido. Entonces ahora se dice que ocurre en italianos, españoles y argentinos. Como los argentinos son mitad italianos, mitad españoles, pues, no saben la anécdota de Sir Henry, bueno, venga, Sir Henry Leach. Sir Henry Leach era el capitán de la, es que esto me gusta mucho presumir de la historia de mi país. Sir Henry Leach era el capitán de la flota británica que fue a luchar contra los argentinos en la guerra de las Malvinas. Y entonces a Sir Henry Leach le preguntaron, ¿cuánto va a durar la guerra? Y Sir Henry Leach dijo, con la flema británica, en esta guerra vamos a saber si los argentinos, que dicen que son medio españoles, medio italianos, son más españoles o más italianos. Si son más italianos, la guerra la ganaremos en horas. Si son más españoles, la guerra no la ganaremos nunca. O sea que por lo menos nos dio... Bueno, ¿cuánto duró? Pues eso, más italianos que españoles. Sí. ¿En horas? Claro. Entonces, ¿qué ocurre con esta inflamación? Que se altera la función microglial. ¿Qué son las microglías? Son las células defensivas del cerebro. Son las células encargadas de la defensa del cerebro. Y entonces se produce inflamación en el cerebro por alteración de la microglía y se produce epileptogénesis. ¿De acuerdo? No solo que empeore la epilepsia de una persona que la tiene, sino epileptogénesis, como el ejemplo que acabo de dar del síndrome de Gobi. La alteración de la barrera intestinal también conduce a una alteración de la barrera hematoencefálica. ¿Qué ocurre cuando se altera la barrera hematoencefálica? Que la barrera que impide que elementos de la sangre que circulan por las arterias pase al interior del cerebro se rompe, se altera. Entonces esa función defensiva se pierde. Y luego la presencia de esa respuesta inflamatoria crónica, como hemos visto en enfermedades inflamatorias crónicas del intestino. Esto es un poco lo que he comentado antes. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué cambios podemos aplicar o cómo lo podemos plantear en cuanto a qué nos importa esto en cuanto al tratamiento de la epilepsia? ¿Vale? Pues como ya he ido apuntando, nos da nuevas perspectivas. Nos está diciendo que a lo mejor si nosotros actuamos sobre la dieta, KD quiere decir dieta cetogénica. Sabemos que la dieta cetogénica es una manera de tratar la epilepsia, sobre todo en niños, ¿vale? Es un tipo de dieta un poco especial en la que lo que se hace a los niños es modificarles, digamos, la proporción de grasas, hidratos de carbono y proteínas que se le da para tratar la epilepsia, sin fármacos, con esta dieta. Sabemos, y por tanto, otro planteamiento es que nosotros podemos hacer un trasplante de materia fecal que se llama, o utilizar probióticos para mejorar la flora intestinal. Y también que podemos evitar el uso de sustancias que pudieran ser perjudiciales para la flora intestinal. Modular con eso la microbiota y con eso a través del intestino influir en la respuesta de la epilepsia que una persona tenga en cuanto a la respuesta al tratamiento. ¿Vale? En cuanto a la dieta cetogénica, simplemente por mencionarla, creo que es algo que esto ya se conoce. La dieta cetogénica es una manera de tratar la epilepsia, es decir, cuando nosotros miramos fármacos que le puedes dar a una persona para tratar su epilepsia, pues uno que tienes en cuenta es este, ¿de acuerdo? Y hay estudios algunos de ellos muy antiguos, que te demuestran que en poblaciones pediátricas hasta el 56% de los pacientes, más de la mitad, experimentan una reducción de más del 50% de la frecuencia de las convulsiones. Pero incluso algunos hablan de una reducción del 90% y un 16% regresión de la epilepsia. Estoy hablando de con una dieta. ¿De acuerdo? Pero claro, antes se planteaba que es que la dieta simplemente cambiaba la proporción de grasas, hidratos de carbono y proteínas que había en nuestro cuerpo. No. Lo que se ha visto es que la dieta cetogénica cambia la microbiota intestinal. Es decir, lo que se ha visto no es que simplemente cambie la proporción de proteínas que hay en nuestro cuerpo, ¿vale? Sino que lo que cambia es la composición de la flora intestinal de nuestro intestino. Por tanto, no es solo un efecto metabólico, es un efecto sobre nuestra microbiota. La otra perspectiva terapéutica que nos abre a conocer esto es lo que he mencionado, el trasplante de microbiota fecal. Es una estrategia que se está empleando de momento con otros propósitos, o se está probando en otros propósitos. Pero ya se está planteando, como por ejemplo he apuntado en el tema de los ratones, para el tratamiento de la epilepsia, de momento a nivel experimental. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que hay estudios que han demostrado una mejoría del control de esa epilepsia tras hacer este trasplante. ¿Qué es esto? Es simplemente coger microbiota buena y trasplantarla directamente al intestino de personas que tienen microbiota mala.
¿vale? Por eso se llama un trasplante fecal. Indudablemente, lo malo de lo fecal se quita primero. Pero bueno, ¿vale? Y luego los probióticos y los prebióticos, que ya veremos que son cosas diferentes. Luego lo veremos. Pero quiero decir que estas son estrategias que se están planteando y que se están planteando basándonos en todo esto que he explicado de la importante influencia. ¿De acuerdo? Y luego otro aspecto muy importante es tener en cuenta que igual que la microbiota puede influir en la respuesta al fármaco, los fármacos pueden influir en la composición de la microbiota. No solo los fármacos antiepilépticos, sino también otros muchos fármacos, especialmente el tema de los antibióticos, pero bueno, se ha demostrado que, por ejemplo, los medicamentos, algunos medicamentos anticonvulsivos, parece ser, lo que todavía no está claro es si es un efecto directo o indirecto, pero parece ser que cuando un paciente le da un medicamento anticonvulsivo que mejora o que hace que ese paciente responde al tratamiento, pues parece ser que también se modifica la microbiota. Todavía no tenemos muy claro si esa modificación de la microbiota influye el fármaco. Pero lo cierto es que esos fármacos influyen sobre cosas que ocurren a nivel intestinal. Es decir, influyen sobre cosas que pasan en la comunicación a nivel del intestino, digamos, en la población de microorganismos. Por tanto, se piensa que también no solo tiene un efecto directamente porque actúen sobre canales de sodio, canales de calcio, canales de potasio, sino también porque actúan sobre la población intestinal. ¿De acuerdo? Y, por tanto, estudiar esos cambios que se producen en la flora intestinal como consecuencia del tratamiento con esos fármacos anticonvulsivos también puede ser un camino para saber si el fármaco anticonvulsivo realmente es el tratamiento adecuado para ese paciente en concreto. Esto todavía está muy por investigar, porque lógicamente, salvo en el tema de animales de experimentación, mucho esto nace de las observaciones. Pero estas son cosas que ya se han visto, se han comprobado y se han publicado. Y el otro aspecto importante, la otra consideración es que también hay, como hemos dicho, la influencia es una influencia bidireccional. La flora intestinal va a influir en el funcionamiento de nuestro cerebro. El funcionamiento de nuestro cerebro puede influir en la función gastrointestinal. En primer lugar, porque hay algunas crisis epilépticas en las que la manifestación es aparentemente gastroenterológica, ¿vale? Por ejemplo, el llamado aura epigástrica, que son esas manifestaciones como una sensación de malestar, como una sensación de molestia ascendente que tienen algunos pacientes con epilepsia, sobre todo ocurre en epilepsia del lóbulo temporal. Hay otras epilepsias que cursan directamente con sensación de dolor abdominal, ¿vale? O con dolores a nivel de otras vísceras. Y luego también ocurre que se pueden producir alteraciones gastrointestinales después de haber sufrido una crisis. Y además de eso, no solo como consecuencia de la crisis, sino como consecuencia del sufrimiento de la epilepsia, también hay otros trastornos que pueden aparecer a nivel gastrointestinal. Es decir, digamos que el planteamiento terapéutico es el planteamiento de entender que hay una influencia de abajo arriba y de arriba abajo. Entre ellos, por ejemplo, vuelvo a mencionar aquí el síndrome del intestino irritable, en el que se plantea que puede haber una influencia cerebral sobre el funcionamiento de ese intestino, aparte de otros, digamos, trastornos como más físicos, como puede ser la presencia de reflujo gastroesofágico o la presencia de daños a nivel de la mucosa gástrica, de la mucosa intestinal, como por ejemplo úlceras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay algo importante, ¿vale? ¿Y esto para qué? Bueno, pues podemos actuar sobre nuestra nutrición y sobre nuestro estilo de vida. Podemos, digamos, seguir al día de los avances en el estudio de la microbiota intestinal y ver cuáles de esos avances se pueden aplicar, porque algunos de esos avances ya son avances que se están planteando llevar a la práctica, por ejemplo, el trasplante de microbiota fecal, ¿vale? Podemos empezar a acceder a utilizar biomarcadores microbianos para conocer si realmente la flora intestinal puede ser un factor favorecedor o un factor entorpecedor de la respuesta al tratamiento que una persona tenga. Y en este sentido podemos, por tanto, evaluar la microbiota, como ya he dicho, podemos cambiar la microbiota, es decir, modular la microbiota, y esa modulación de la microbiota mediante terapias dirigidas específicamente a modificar esas cosas que hemos dicho en las que la microbiota influye en el cerebro, en las que el cerebro influye en la microbiota. Por ejemplo, podemos influir con la dieta, con el estilo de vida o con los tratamientos. Simplemente hay algunos cambios que nosotros podemos plantearnos, hay algunos cambios que todavía
se nos puede sugerir diciendo, bueno, parece que las cosas van en esta dirección. Alguna cosa no está comprobada, pero sí que hay datos de sobra para pensar, pues, por ejemplo, que una dieta rica en fibra es una dieta que mejora la microbiota intestinal, que el uso de alimentos fermentados mejora la microbiota intestinal, determinados alimentos más que otros, ¿vale? Y que un estilo de vida activo que haga que la microbiota se mueva, una de las mejores maneras de combatir el estreñimiento es moverse. También puede mejorar la microbiota intestinal. Y en cuanto a lo que sería más propiamente, lo que sería la ciencia de los alimentos, la micronutrición, hay que distinguir el uso de prebióticos, el uso de probióticos, el uso de postbióticos y luego está el trasplante fetal. Son 4 cosas diferentes que hay que empezar a aprender a distinguir. ¿De acuerdo? Porque, por tanto, no por actuar en un camino estamos actuando en los otros. ¿Vale? Concretamente, los prebióticos son compuestos no digeribles, fibra, lo que hemos dicho antes de la dieta rica en fibra. ¿Vale? Que pasan sin digerirse y que favorecen la actividad de bacterias beneficiosas y por tanto favorecen la diversidad de la microbiota. Dentro de estos prebióticos, la última corriente es también plantearse que no todos los prebióticos son para lo mismo. La última línea que pongo, prebióticos de fermentación lenta. Como he dicho al principio de la presentación, la microbiota intestinal del intestino delgado es diferente que la del intestino grueso. Por tanto, los prebióticos que irán dirigidos a que el intestino delgado mejore su microbiota serán diferentes a los que el intestino grueso mejore la microbiota. Otra cosa diferente son los probióticos, no los pre. Los prebióticos son fibra, los probióticos son microorganismos vivos que consumidos en adecuadas dosis ejercen efectos beneficiosos sobre todo fermentados. ¿Vale? Y estas son 2 palabras que hemos dicho al principio, ¿no? Lactobacilos, bifidobacterias. Hemos dicho al principio, ¿no? Que eran las bacterias buenas. Pues ahí están. ¿Bueno? Dentro de los quesos, no todos los fermentados, pero bueno, encurtidos, kefir, chucrut, algunos tipos de queso, suero, ¿vale? Mijo. Luego están los postbióticos. 3 cosas diferentes. ¿Qué son? Lo he dicho antes, si nosotros alimentamos bien la microbiota, las bacterias de la microbiota van a fabricar sustancias que sean beneficiosas para el funcionamiento del intestino y por ende del cerebro. Sobre todo, lo he dicho antes, AGCC, lo he dicho antes, ácidos grasos de cadena corta. Ahí están. Pero si el café te dicen que no te lo tienes que tomar. Pues el café sí que es bueno para esto. ¡Joder! ¡Anda! Verduras, pero no fibras, sino verduras fermentadas, café, té y chocolate. Yo a mi hija no me gusta. ¿Y verduras fermentadas? Yo 0, 1. No, simplemente que estén procesadas, que no sean frescas. Que no sea frescas. Y por ejemplo, estos son algunos de los efectos que se logran, ¿vale? En el caso del ácido butírico, el incremento de la longitud de las velocidades intestinales. Claro, si la velocidad intestinal incrementas su longitud, ¿qué ocurre? Que la zona de contacto de esa vellosidad con el alimento que pasa es mayor. Por tanto, la absorción es mejor, incluyendo, por ejemplo, la absorción de fármacos. ¿Vale? Incremento de las secreciones intestinales, es decir, incremento de las sustancias que el intestino segrega para funcionar bien, ¿de acuerdo? Un efecto antiinflamatorio y estimulante del sistema inmune, efecto protector del intestino frente a las agresiones que recibe, y un refuerzo de las uniones celulares de la mucosa entérica. Es decir, un refuerzo de las uniones que impiden que a través de la mucosa, que sirven de barrera para que a través de la mucosa no entre sustancias perjudiciales. Por tanto, a partir de ahora, 3 cosas muy diferentes. No es lo mismo pre que po que pos. ¿Vale? Y luego lo último, trasplante fecal. ¿Vale? Que es coger las heces de una persona sana, pero no directamente, por favor. Previamente tratadas y homogenizadas a una persona enferma. Y entonces lo que se hace es restaurar la sana. Es decir, lo que se ha planteado y lo que se observaba es que personas que tenían mejor salud, y no solo salud en relación con la epilepsia, sino salud en relación con muchas otras cosas, eran personas en las que su flora intestinal era mejor. Bueno, pues ¿por qué no coger eso y pasárselo al que la tiene mal?
¿De acuerdo? Mediante una sonda nasogástrica o colonoscopia. Y de hecho ya se han diseñado procedimientos que lo que hacen es, por ejemplo, hay unos investigadores del CSIC que están haciendo un procedimiento de centrifugación fecal que se llama, que es como separar la microbiota de todo lo demás, de manera que solo le das la microbiota. ¿De acuerdo? Incluso se han planteado también como tratamiento de, por ejemplo, Clostridium difficile. Clostridium difficile, ¿cuál es el que produce? Produce lo que he mencionado antes, la colitis pseudomembranosa, que es esa inflamación del intestino que se produce en personas que, por ejemplo, han abusado de los antibióticos. Por ejemplo, esta sería una manera de corregir, dándole flora intestinal buena. Y simplemente como apunte anecdótico, transferencia de microbiota intestinal de donantes sanos incrementa la sensibilidad a la insulina en pacientes con síndrome metabólico. El síndrome metabólico, supongo que saben lo que es, son esas personas que tienen mucha obesidad y producen una alteración de la tensión arterial, una alteración de determinados parámetros metabólicos y sobre todo una alteración del metabolismo hidrocarbonado. Es decir, lo que más hace que una persona sea diabética es que tener mucha grasa en el cuerpo hace que el cuerpo de esa persona se vuelva resistente a la insulina que fabrica. Es decir, es como si ya no hiciera efecto la insulina. Bueno, pues con un trasplante de microbiota se ha logrado que personas que tienen esa alteración metabólica vuelvan a ser personas sensibles al efecto de la insulina. ¿Vale? Y por tanto, esto lo podemos hacer, pero también hay perspectivas futuras. Es decir, estamos cerca de abrir un nuevo camino que no sea solo puramente el farmacológico, el de la pastilla, para una medicina personalizada, es decir, para entender cuál es el perfil microbiano adecuado y único de cada individuo, para otras aplicaciones terapéuticas basadas en la modulación de la microbiota, para prevenir enfermedades, es decir, para mantener una microbiota saludable a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? Y por tanto para conocer estrategias que puedan que puedan servir de estrategia para prevenir desequilibrios a nivel general del cuerpo, sobre todo el sistema nervioso, modificando la microbiota y por tanto de desarrollar tanto herramientas de diagnóstico más fáciles para la microbiota como herramientas de modificación más fáciles para la microbiota. Es decir, como hacen esta gente, pero un poquito más tecnificado. ¿Vale? Entonces, cosas para llevarse a casa. Primera, no se puede entender el funcionamiento del cuerpo de una persona sin entender el papel fundamental del eje. Segunda, la implicación no solo es a nivel, la implicación es a nivel gastrointestinal y a nivel neurológico, es decir, eso tiene consecuencias del sistema gastrointestinal en el sistema nervioso, consecuencias del sistema nervioso al sistema gastrointestinal. Tercera, ya hay estudios clínicos y hay modelos animales que nos demuestran todo esto. Y si no hay modelos en humanos es porque realmente no es tan fácil reunir una población suficiente de personas para hacer un estudio lo suficientemente homogéneo que demuestre estas cosas. Pero en los casos en los que se ha podido reunir una población suficiente o que se ha podido hacer experimentación en animales, se ha demostrado ya esto. Cuarta, la microbiota intestinal es diferente en la epilepsia que en personas sin epilepsia. Y además es diferente según que la epilepsia responda mejor o peor al tratamiento. Quinta, la terapia también influye en esa microbiota. No solo la terapia influye en que tengamos crisis o no tengamos crisis, pero también en la composición de esa microbiota. Hay mucho que investigar por ahí, porque puede haber fármacos que a lo mejor pensábamos que eran muy buenos para el cerebro y lo que son muy buenos para el eje intestino-cerebro. Sexta, esas disparidades en la composición microbiana hay que conocerlas, porque como hemos visto tienen muchísimas implicaciones. Séptima, por tanto, independientemente de que la investiguemos para otras cosas, por ejemplo, está muy de moda investigarla para adelgazar, porque todo el mundo quiere adelgazar, la investigación de la microbiota en epilepsia cobra un papel fundamental, papel que ya nace de aquella época, ya antigua, ya de los clásicos, del uso de la dieta cetogénica para el tratamiento de la epilepsia. ¿De acuerdo? Indudablemente la investigación actual es compleja porque todavía nos falta un protocolo que nos permita llegar a conclusiones más irrefutables, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Pero indudablemente merece la pena investigar en esta dirección porque habrá y ya empieza a haber enfoques prácticos que podemos dar a la modificación de la microbiota intestinal
como una forma de mejorar la respuesta al tratamiento, como una forma de mejorar nuestro bienestar, como una forma de disminuir las crisis o como una forma de entender por qué algunas personas con epilepsia a lo mejor no van bien. ¿De acuerdo? Entonces, la evidencia acumulada, las conclusiones serían: esa evidencia sugiere que la microbiota intestinal desempeña un papel fundamental en la epilepsia, tanto en su desarrollo como en su tratamiento. Segunda, que comprender las vías de comunicación entre el eje intestino-cerebro abre más posibilidades terapéuticas. Esa es la segunda conclusión, ¿de acuerdo? Microbiota fecal, probióticos, ¿de acuerdo? Pre, pro, post, ¿vale? Que hay que investigar, continuar investigando en este campo, porque merece la pena investigar, y que a través de una nutrición adecuada, estilos de vida saludables y terapias innovadoras podemos cuidar, fortalecer esta microbiota y, por tanto, mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, por volver a la pregunta del principio, pues no lo sé. Yo este término no lo he leído, este tampoco, estos dos me los he inventado yo. He leído en algún sitio neurodigestología, pero bueno, yo a mis colegas de digestivo, la denominación correcta es gastroenterólogo. Con lo cual, a lo mejor, aquí tenemos todavía que repensar un poco más cómo lo vamos a llamar, porque tampoco tenemos que buscar un nombre muy complejo de pronunciar, sobre todo cuando estemos cansados. Pero hay un dato muy importante, y es: tenemos una cosa ahí dentro, 1 o 2 kilos de bacterias. Esas bacterias tienen que estar bien, porque, como dice el dicho, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, el que no tengamos todavía una evidencia irrefutable de lo que estoy diciendo a nivel de cuantificar la influencia, o la tenemos pero a nivel experimental, no significa que esa influencia no exista, porque de hecho cada vez hay más datos que apuntan a que esa evidencia existe, y de hecho cada vez hay más ejemplos, quizá no estudios largos, pero sí ejemplos que nos demuestran que esa evidencia sí que existe. Así que ahí está mi correo por si hay más dudas, y muchísimas gracias.